fue una huida hacia adelante. Paradójicamente, una huida que no fue, terminó siendo una huida para adelante, es decir, pedir cosas que no le iban a dar, estirar el tiempo hasta que se les acabó los barbitúricos y el alcohol, y se entregaron. En plena Semana Santa de 1996, en el penal de Sierra Chica ocurrió el motín más largo y sangriento de toda la historia criminal argentina. El saldo fue trágico: 8 muertos, 17 rehenes y más de una semana sin soluciones posibles. Soy César Ederi y esto es Sierra Chica 1996. Fuga, motín y masacre en Semana Santa. Un podcast que mezcla la crónica y el documental para relatar mediante distintos testimonios, audios y entrevistas qué fue lo que ocurrió antes, durante y después del motín. Una huida hacia adelante. Mencionar el motín de Sierra Chica es abrir nuevamente una caja de recuerdos muy oscuros para nuestra historia reciente. Algunos de los mitos que circulan ya fueron validados por los propios protagonistas. Y para varias generaciones, referirse a lo ocurrido implica volver al infierno de 1996, cuando hablar sobre la toma de rehenes, las muertes, los descuartizamientos, la quema de cuerpos y canibalismo se tornó totalmente habitual. Contar los hechos que ocurrieron en aquel levantamiento carcelario es escalofriante y complejo, pero lo mejor para comprenderlo es hacerlo de manera directa y lineal. Relatar cómo sucedieron en el transcurrir de las horas y los días de aquella Semana Santa será crudo pero didáctico. Vayamos a los hechos. El motín duró 8 días, desde el sábado 30 de marzo hasta el domingo 7 de abril de 1996, y dejó un saldo de 8 muertos, todos ellos internos de Sierra Chica. Además, los amotinados retuvieron a 17 personas como rehenes, entre ellos 11 guardiacárceles, un médico del penal, 3 testigos de Jehová y la jueza María Mercedes Malere junto a su secretario Héctor Rodolfo Torrens. Aquí apareció una de las tantas situaciones llamativas dentro del caos generalizado, porque rompió uno de los códigos tumberos no escritos, pero respetado en cualquier motín: nunca tomar como rehén a un magistrado. Las consecuencias pueden ser feroces. Las consecuencias pueden ser feroces. Las consecuencias pueden ser feroces. El motín, antes de ser una rebelión de presos, fue un intento de fuga que salió mal. Y la posibilidad ilusoria de escaparse saltando el muro de la unidad penal número 2 estaba dada porque los internos contaban con una pistola. Sí, dentro de Sierra Chica, en uno de sus pabellones, había un arma de fuego hacía bastante tiempo. Existió una que la dejó ahí porque no le gustó nada el ambiente que estaba viendo y él simuló una pelea para que lo trasladen. El que habla es Luis Beldi, un reconocido periodista y escritor argentino. Es autor del libro Los 12 Apóstoles, publicado en 2008, y nos aporta información sobre el ambiente que se vivía en el penal en esas semanas. Lo trasladaron a Batán en avión, algo insólito. Pero bueno, salió de ahí, de Sierra Chica, porque no le gustaba el ambiente que había. Era muy pesado, para que la Garza te diga que estos tipos estaban sin código y desenfrenados, era algo pesado. El dueño era ni más ni menos que Hugo La Garza Sosa, uno de los integrantes de la superbanda de Luis el Gordo Valor, que en la década de los 80 y los 90 había perpetrado infinidad de asaltos a bancos y blindados. Pero La Garza Sosa ya no estaba en Sierra Chica para finales de marzo de 1996. Había sido trasladado unas semanas atrás a la cárcel de Batán, y el arma quedó escondida en el penal. Una pistola que, según distintas voces, fue ingresada por su propia abogada unos meses atrás, y que Sosa nunca pudo utilizar para fugarse. Pero volvamos a la historia del motín del 96 y vayamos al sábado 30 de marzo, directamente a aquella tarde de Semana Santa. El grupo que preparó la fuga, y que luego sería llamado por los medios de comunicación como los 12 Apóstoles, estaba comandado por Jorge el Karateca Pedraza, el paraguayo Miguel Ángel Ruiz Dávalos, Jaimito Pérez, Marcelo Popó Brandán, el cabezón Víctor Esquivel Barrio Nuevo y Miguel Chiquito Acevedo, entre otros.
ellos tomaron a una electricista que de rehén para usar la escalera. La escalera era, viste, esas que tienen dos, se apoyan en doble para subir, entonces la extendieron, la ataron con alambre, igual no llegaba hasta arriba del muro, y después tomaron la guardia central de ahí de adentro, donde se ven los 12 pabellones del panóptico, y empezaron a correr con la escalera extendida hacia el muro, eran 8. Luis Beldi nos mete con su relato en aquel intento de fuga hacia el muro. Pedraza era el encargado de subir y de trepar porque era el más ágil, y ahí tenía que reducir a uno de los guardias, caminar por la parte de arriba del muro, bajar a la sala de guardia y con los otros 7 reducir a los guardias, tomar las armas y salir a hacer un desastre al pueblo, agarrar auto que venía, lo que sea, y hacer una fuga masiva, abrir los portones. Pero cuando iban corriendo hacia el paredón, Vivas creo que era el que dispara desde una de las garitas y otro agente dispara desde la ventana, se asustan los que lo acompañaban a Pedraza, y en vez de tenerle la escalera intentaron subir, con lo que rompieron la escalera. Pedraza queda colgado del borde del muro, se tiene que tirar desde una altura de 8 metros y a Migua le pegan 3 tiros en el pie. Entonces Migua tiraba contra la garita, pero Pedraza le dijo: basta Migua, esto no va más. Frustrado el escape, los presos dieron marcha atrás con la fuga y se refugiaron en el sector de Sanidad, arriba del pabellón número 6. En ese mismo momento, con un arma de fuego y algunos rehenes en su poder, comenzó otra situación: el motín de Sierra Chica. A pocas horas de comenzada la toma del penal, llegó a la unidad número 2 la jueza María Mercedes Malere para interiorizarse del tema y solicitó reunirse urgentemente con los cabecillas. Fue escoltada por algunos guardias al punto de encuentro y junto a su secretario se separaron del resto y estuvieron cara a cara con los líderes. Pero el encuentro no fue lo que esperaba. En un descuido, Jorge Pedraza la tomó del brazo y a punta de pistola la llevó junto a su secretario con el resto de los rehenes al sector de Sanidad. Los guardias no pudieron hacer nada. Mira, está el tema ese, si los penitenciarios le dijeron a la jueza que entrara sabiendo que había un arma en poder de los 12 apóstoles. La voz que escuchamos es de Virginia Messi, periodista especializada en policiales y narcotráfico. Eso sí me llamó la atención. Viste, algunos dicen que pasó y otros dicen que no. Que fue una trampa a la jueza porque era una jueza que defendía a los presos. Dada la situación, ambos representantes del Poder Judicial se sumarían a la larga lista de rehenes y el levantamiento empezaría a salirse de los carriles habituales. El otro momento clave que definió el motín de Sierra Chica fue la venganza que llevaron adelante los 12 apóstoles contra Agapito Lencinas y los integrantes de su grupo. Escuchemos el testimonio de Daniel Hansen y Gustavo Gregorini, guardias de seguridad exterior en el motín de Sierra Chica de 1996. El Encina a veces trabajaba para, nosotros decimos, para la policía, para nosotros. Información. La parte de información y entonces ya le tenían bronca a él. El correntino Gapo Lencinas trabajó para el Servicio Penitenciario Bonaerense por 10 años, siendo un hábil delator e informante, pero también como grupo de tareas al interior de los pabellones. Agapito era trasladado a distintos penales de la provincia de Buenos Aires para resolver huelgas de hambre, intentos de fuga y posibles motines. Por estos trabajos, el grupo tenía vía libre para hacer cualquier cosa en prisión. El apodo, los arruinaguachos, no era casualidad. Agapito y su banda abusaban y robaban a cada uno de los presos jóvenes que ingresaban a los penales, y muchas veces las violaciones y los maltratos llegaban a sus familiares. El lunes 1 de abril, en el tercer día de motín, algunos de los integrantes de los 12 apóstoles fueron a buscar a Agapito y su grupo porque sabían que su llegada había sido para desbaratar su fuga. De ahí lo fueron a buscar, que fue Popo Brandán, que le pegaron, viene abriendo la entrada, en la celda, le pegaron un tiro. Él ya sabía que le iban a buscar, repelió la agresión y mató uno de un puntazo y salió corriendo para el pabellón. En la cual sale del pabellón, usted por ahí, si vieron la televisión,
sale corriendo para donde está el vigilante Oviedo, que es el empleado de Oviedo, que estaba sentado ahí de rehén, sentado, y claro, cuando sale corriendo, Popor Bandán empieza a disparar. El ajuste de cuentas y la venganza se transformaron en una cacería humana. Los cadáveres de Agapito y su banda fueron llevados al pabellón 12 y los colocaron uno sobre otro para que toda la población carcelaria pudiera verlos. En esos primeros días también surgió la idea de reflotar la fuga, pero no saltando el muro, sino cavando un túnel que salía por detrás del pabellón 7, pasaba la carpintería y buscaba la libertad como destino. Pero más allá de que cavaron varios metros y llegaron al muro, el escape se vio frustrado porque la pared de granito continúa bajo tierra a varios metros, y es imposible destruir su materialidad con elementos rudimentarios en pleno motín. Los cadáveres de Agapito Lencinas y su grupo ya empezaban a descomponerse y fueron descuartizados por alguno de los integrantes del motín en el sector de Buzones. Los guardias, que estaban sobre el muro, fueron testigos de cómo varios integrantes de los 12 apóstoles patearon una cabeza decapitada. El periodista Luis Beldi nos aporta un dato importante. El horno de la panadería tiene una boca de entrada muy chica, es para hornear pan y comida. Entonces había que descuartizarlos para que entren los cuerpos, porque aplicaban la teoría de que si no hay cadáver no hay asesinato. Cuando para despostarlo, King Kong, que era como apodaban a un muy buen boxindán, un tipo que peleaba muy bien, era depostador de un frigorífico y les enseñó a separar las partes de los cuerpos, los brazos, las piernas, sin tener que serruchar o cortar. Y se explicaba cómo con el borde, el filo del cuchillo se desplazaba la pieza. Ninguno de los que participó había hecho tareas de descuartizamiento en su vida. Hubo mucha descompostura, mareo, pero también mucha pastilla, mucha droga, que al ir superando las barreras del horror, del asco, del terror, se iban agrandando. El olor a grasa quemada y el humo blancuzco se percibían desde el exterior del penal, y varios guardias que estaban cerca de la chimenea comenzaron a descomponerse. Además, en aquellas jornadas sucedió otro de los hechos que darían un tono espeluznante al levantamiento de los presos de Sierra Chica: el canibalismo. Los 12 apóstoles cortaron la carne de los cadáveres, prepararon y convidaron empanadas a los guardias que estaban como rehenes. Tal vez como una broma pesada, o tal vez como una venganza por los malos tratos recibidos en su estadía carcelaria. Luego de probarlas y comerlas, uno de los amotinados les afirmó a los rehenes: ahora van a ser mejor persona, porque se comieron un chorro. Los medios de comunicación intentaban contar lo poco que se sabía en radio, televisión y diarios de todo el país. Algunos periodistas difundían como ciertos algunos rumores que circulaban en las calles de Sierra Chica. La necesidad de mantener la atención de las audiencias y elevar el rating le ganaba la información. Dijeron tantas estupideces, que la violaron, todas estupideces, porque los periodistas no tuvieron acceso a eso, había un voto de silencio. Entonces el espacio del silencio y de la ignorancia lo ocupa el rumor. Y ese de la violación, bueno, venía bien para la noticia, para vender diarios y rating, vamos adelante. La jueza no la violaron, no la tocaron, no le hicieron nada, eran las de bastos y las de espadas de ellos como rehén, así que le pusieron una vigilancia especial. Comió siempre bien, le trajeron la comida que pedía, los cigarrillos, las pastillas, la cuidaban bien, así que fue todo lo opuesto a lo que decían los rumores. Finalmente, luego de tensas horas de negociación, el motín llegó a su fin. Luego de la liberación, cada uno de los cabecillas fue trasladado en camiones celulares a su nuevo destino, la cárcel de Caseros. En ese mismo momento, cuando los periodistas cubrían la escena, se dieron cuenta que los líderes sumaban una docena de integrantes, y no dudaron, en aquella semana de festividad religiosa, titular con el nombre de los 12 apóstoles al grupo que comandó el motín de 1996. Su apodo había sido meramente mediático y puesto una vez terminado el motín.
El primer juicio se hizo por la fuga de Caseros, es decir, por la segunda fuga, y fue tanto el despliegue en tribunales, de helicópteros y de alteración de la vida de la ciudad, que el segundo decidieron hacerlo en Melchor Romero una cárcel de alta seguridad, porque los testigos no querían declarar con los apóstoles presentes en el recinto. Entonces lo pusieron en otra ala de Melchor Romero, con pantalla de televisión, teléfonos para comunicarse con la sala del juicio, y rodeados de un escuadrón de perros y muchísima vigilancia. El tribunal estuvo integrado por 3 jueces de distinto fuero y el veredicto también marcó otro hito. Fueron leídas sus 212 fojas a lo largo de más de 6 horas. Los peritajes confirmaron que los muertos en el penal de Sierra Chica fueron cremados en el horno de la panadería y los 12 apóstoles estaban acusados de 7 delitos graves. De los 24 acusados, 6 de ellos recibieron cadena perpetua. 8 tuvieron una pena de 15 años de reclusión. 5 acusados recibieron condenas de entre 6 meses y 14 años, y otros 5 fueron absueltos. En el juicio se notó el pacto de silencio entre los 12 apóstoles. Se declararon inocentes y no mostraron ningún tipo de arrepentimiento ni pidieron perdón. Y no mostraron ningún tipo de arrepentimiento ni pidieron perdón. Y no mostraron ningún tipo de arrepentimiento ni pidieron perdón. ¿Era posible la fuga como la habían pensado los 12 apóstoles? ¿Sabía la jueza que los amotinados tenían un arma de fuego? ¿Por qué se separó de la guardia para estar cara a cara con los cabecillas del motín? ¿Agapito Lencinas y su banda tenían privilegios por ser delatores? ¿Los asesinaron por trabajar para el servicio penitenciario y querer desbaratar la fuga y el motín? ¿Qué ocurrió realmente con los rehenes en aquellos días? En los próximos episodios de Sierra Chica 1996 iremos desentrañando cada una de estas preguntas y contando qué ocurrió y qué se supo de lo sucedido en aquel fatídico motín de Sierra Chica de 1996. Investigación, guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Marcelo Martínez. Producción periodística, Lea Bustamante, Martín Rodríguez y Rodrigo Fernández. Producción audiovisual, Darío Rampoldi. Es otra producción de Conexión 7400.